Y ahora sí. Estaba en la parte del dominio de la función, de la división, perdón. Y estaba diciéndoles de que tiene que ser así, que g de x debe ser diferente de 0. Y estábamos en la parte del g de x diferente de 0, porque esta parte de la intersección del dominio de f con el dominio de g ya lo hicimos. Me salió de menos 2 abierto. ¿Sí se acuerda? Punto y coma al 3 abierto. ¿Correcto? Ya. ¿Y quién sería esta parte de g de x diferente de 0? Esta parte de g de x diferente de 0 es como decir 2 menos 3x al cuadrado diferente de 0. ¿Y qué resulta de allí? Vamos a ver. Pasamos el 3x al otro lado. 3x cuadrado, claro. Sería 2 que es diferente de 3x cuadrado. Esto ya lo hemos practicado, por si acaso. Solo es cuestión de que hagan memoria. Recuerdo de lo que ya hicieron antes. El 3 lo pasamos a dividir. Quedaría 2 tercios. Diferente de x al cuadrado. De x al cuadrado. Y esa expresión cuadrada... Ahí se hace puntos críticos, ¿no, profesor? No, vamos a colocar simplemente no. reales menos dos números. Como Reales dice menos. x cuadrado, sacamos raíz cuadrada de esa expresión y saldría... Que sería menos 2 más menos. Claro. Raíz. ¿Raíz de quién? De 2. De 2 sobre 2 tercios. De 2. De 2 tercios. Muy bien. Entonces ahí está, diferente, colocamos la raíz. Listo. Así es como sale. Y ahora, ¿qué hacemos cuando colocamos eso? Que x no puede ser más menos raíz de 2 tercios. Colocamos que x pertenece a los reales menos más menos de raíz de 2 tercios. Ajá, muy bien. Perfecto. Y finalmente, ya tengo el dominio de la división. Acá sería x pertenece, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos finalmente con esto? Y lo intersectamos con esto de que x va de menos 2 a 3 abierto. Y la intersección finalmente de estos dos, voy a colocarlos acá con un recuadrito rojo. Intersectamos esto con esto. Y simplemente la respuesta sería menos 2 a 3 menos... Menos raíz de más menos raíz de 2 tercios. Muy bien. O sea, al intervalo que habíamos obtenido, le quitamos esos números. Y esto vendría a ser justamente el dominio de la función. Ya está. Voy a moverlo para colocarlo más a la izquierda. Ahí está. Chicos, ¿se entendió? Sí, hasta ahorita sí, profesor. Yo hasta ahorita sí. Brandon, ¿todo bien? O sea, si se tratara de preguntarles cuál es la función división, creo que ahí sí al toque lo harían, pues, ¿no? ¿Quién sería f entre g? Al toque lo hacen, pues solamente dividen. ¿Qué tienen que dividir ahí? Tienen que dividir la f. ¿Quién es la f? La f sería x cuadrado. ¿Qué más? Menos 3x más 5 sobre la g. ¿Quién es g? 2 menos 3x cuadrado. Eso todo el mundo lo puede hacer, pues. Eso no es difícil. Eso es lo más fácil, lo más huevito. La parte tranca de hallar las funciones suma, resta, multiplicación, división, la parte tranca es hallar el dominio de esa función que resulta. Y el dominio de la función que resulta, aquí,
que acabamos de escribir con rojo, el dominio es esto justamente, lo que está en la parte inferior. ¿Ok? Chicos, ¿vamos bien? ¿Se entendió? ¿Hicieron captura ya? Sí, yo ya hice captura. Se entendió todo hasta ahorita. Lo mismo está fácil. Tiene que hacerse lo mismo con la resta, todo, ¿sí, no? Más fácil todavía, porque en la suma, la resta y la multiplicación, solamente tengo que intersectar nada más. Ah, ya, entonces, el que sea más difícil ha sido la división prácticamente, ¿no? Exacto, por eso les mostré la teoría que está en el libro. Para cuando es suma, resta y multiplicación de funciones, el dominio es intersección, nada más. Nada más. Cuando es división, hay que agregarle al final de que g de x es diferente de 0. Eso ya hace diferente a lo anterior. Solamente cuando se trata de una división de funciones. ¿Listo? Ah, ya. Sí. Perfecto. Todo bien. Sigamos entonces. Bueno, creo que ya es momento de ir a la parte de la práctica de la semana 4, del trabajo grupal. Sí, ahí lo comparo con lo que me mandaron hasta ahorita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para ya empezar a trabajar esto. Sí. A ver, bien. Transformaciones de funciones. Ya. Ya, transformaciones horizontales, cuando a la X le restas va a la derecha, cuando la X se suma va a la izquierda. Es todo lo contrario. Verticales es más fácil, cuando sumas a la función completamente, sube pues, y cuando le restas, baja. Reflexión en el eje X es cuando le aplicas un signo menos. Reflexión respecto al eje Y, f de menos X. ¿Ya? Expansión y compresión. Compresión, cuando divides entre al X, hay un alargamiento. Cuando es multiplicación de X por F, claro, es una compresión. Pero ¿qué es ahí que tenemos que hacer? Por decir, un ejemplo no puede ser o sea, la teoría para hacerlo así porque nos han dejado, bueno, nosotros tenemos una aplicación que nos dejan como trabajo del Khan Academy, y eso de trasladar funciones cuando te dicen los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Aquí todo lo que les están comentando es simplemente casos en los que podemos o nos serviría esto para poder graficar una función. Cuando sube, cuando baja, cuando se va a la derecha, cuando va a la izquierda, cuando se contrae, o sea, se comprime, cuando se alarga, se achata. Esos son los casos de transformaciones de funciones. ¿Ok? Son muchos casos como lo están viendo ustedes. Algunos de ellos son más sencillos de entender y se los voy a explicar en la práctica, cuando hagamos el gráfico de una función a continuación. Esto de función par e impar, para esto no necesito una gráfica. Esto sí lo pueden entender porque tiene una fórmula. ¿Cuándo decimos que una función es par? Ahí está su criterio. ¿Lo pueden leer, por favor? Lo estoy encerrando en un cuadradito rojo. ¿Cuándo decimos que una función es par? Una función es cuando es el X. El X es menos. Léelo desde el principio del recuadro. La función de X es igual a la función menos X. Exacto. Eso es una función par. Te doy un ejemplo.
ejemplo ejemplo. de función par. Y ahí no veas todo. No creo que lo voy a colocar 24, pero lo voy a hacer más grandecito el texto, ¿ya? Bien, a ver. A ver. ¿Qué pasaría con la función de x igual a x al cuadrado? Imagínense esta función, ¿ok? ¿Quién sería la función de menos x? A ver, ¿me ayudan a sustituir? ¿Qué significa cuando dice función de menos x? Significa que en lugar de la x, ¿qué vamos a colocar? La función de x sería ahí Les ayudo a reemplazar yo primero. Cuando ustedes les pidan hallar la función de menos x, simplemente reemplazan por menos x, pues nada más. Y lo elevan pues al cuadrado. ¿Cuánto saldría? ¿Aló? Bien, ¿cuánto saldría de menos x al cuadrado? Chicos. X. ¿No? ¿X positivo? Claro, cuando ustedes elevan al cuadrado, no importa que lo de adentro salga o esté con menos, ¿cierto? Simplemente sale lo mismo. Saldría x al cuadrado. En conclusión, ¿qué conclusión sacarías de ambos? Entonces, f de x es lo mismo que la función de ¿quién? F de x es igual a la opción de menos x. Por lo tanto, f es... se deshizo. Mejor así nada más. F de x es igual a la función de menos x. Por lo tanto, f es par. Esa sería la conclusión. ¿Se entendió? Sí. ¿Y cuándo f es impar? ¿Cuándo es impar? Cuando toda la función es negativa. No, solamente la parte amarilla. Ah, ya. Cuando la función menos x es igual a la menos función, o sea, menos función de x. Perfecto, lo has leído, excelente. Te voy a mostrar un ejemplo. Le voy a mostrar un ejemplo. Imagina ahora la función cúbica. Perdón. Ahora sí, cúbica. ¿Quién sería f de menos x? Vamos rápido. A ver, ¿quién sería menos x? Menos x al cuadrado, al cubo, es igual a menos Claro. x Ahora sí, cuando hay un menos en un paréntesis al cubo, ese menos sí continúa, ¿cierto? Sí. Porque el exponente es impar. Entonces, ¿qué conclusión sacaríamos de la última parte escrita? Como me ha salido menos x al cubo, pero x al cubo es el f de x original, en conclusión, diríamos que f de menos x es igual a ¿quién? A menos f de x. Por lo tanto, f es impar. F es impar. Exacto. Eso es la paridad de funciones. ¿Se entendió? Sí, se entendió hasta ahorita, profesor. Ahora vamos a ver los ejemplos.
los ejemplos, no, los ejercicios que están acá, a continuación. Indicar cuáles de las siguientes funciones son pares y cuáles son impares. Ujú. Ya, pues. La primera, ¿será par? Sí. Pregunta número 1. F de x igual x menos 1 a la cuarta. ¿Será par? Sí. Sí. ¿Seguro? Menos más. ¿Qué? Cuando es función par, ¿cuáles son pares? La primera sí es, la segunda, esto, No. no, porque es impar. A ver. Primera. Lo que tienen que hacer simplemente es reemplazar. En lugar de x, colocan menos x, pues. Mm, ¿Cómo sería? a ver, sería esto, es Menos, igual a menos x, menos 1. función de, es igual a menos x, más 1, ¿Por qué más 1? porque menos por, no, Solamente se cambia la x, pero no al 1. ahí, ujú, al cuadrado, elevado al cuadrado, que sería positivo, a la cuarta, sería positivo, porque como está en par, Ajá. Cuando hay... Los dos tienen menos, ¿cierto? Yo les puedo sí, quitar los menos a ambos y me quedaría x más 1 elevado a la cuarta, que va a dar lo mismo que si esté con el menos ahí. Ahora mi pregunta es, lo que acabo de obtener, x más 1 a la cuarta, ¿es lo mismo que estaba al inicio? Sí. ¿Es lo mismo? Porque... no, mm, No es lo mismo, señor. no es lo mismo. Por lo tanto, f de x, o perdón, f de menos x, no es igual a f de x. No es igual. Por lo tanto, f Por lo tanto, f no es un par. no es una función par. Mm, ¿Se entendió? ya. Sí, ahí Bien. sí, sí. La letra B, La letra ¿será una B, función par? pero, Dime, Brandon, dime. mm, o sea, pero el menos, si es 4 veces menos, menos, más, menos, 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 más, y sería igual, x le daría x más 1. ¿Te no, refieres porque a la segunda parte o la primera parte? ¿Al x menos 1 a la cuarta? Sí, ¿Te refieres a este? sí. Ya, te cuento, mira. Lo que pasa es que hay una fórmula para la potencia cuarta. A menos B a la cuarta, ¿ya? A menos B a la cuarta, eso sale A elevado a la cuarta menos 4 veces A al cubo por B más 6 A al cuadrado por B al cuadrado menos 4 por A por B al cubo más B a la cuarta. ¿Sabías esa fórmula? Tal vez no.
porque es muy larga, definitivamente es imposible que uno lo aprenda de memoria. Pero no exijo, no exijo eso. Lo que quiero que te des cuenta es de que la fórmula x menos 1 a la cuarta sale grande, sale en 5 términos. No es tan simple como que sale x a la cuarta menos 1 a la cuarta. No. Salen muchos términos. Y eso hace que ya salga diferente. Entonces, Brandon, x más 1 a la cuarta, ¿saldrá lo mismo que x menos 1 a la cuarta? No. No, pues porque si ustedes cambian el menos por el más, todo sería más a la derecha. Positivo. Claro, pues todo sería positivo. En cambio, cuando es negativo, no. Ya hay dos negativos. Por esos dos negativos que están ahí en el medio, hacen que se cambie todo. ¿Ok? Entonces no es lo mismo, por lo tanto, no es una función par. Digamos. Me quedé aquí. Ya. Sigamos. ¿Cómo sería la letra B? La letra B sería, a ver. ¿Par o impar? Vamos, rápido. A ver. Par. Par. Es par, ¿cierto? Sí. Brandon. Sí es par, profesor. Porque si lo elevas por decir, acá dice sería paréntesis menos x elevado al cuadrado más 3 sería igual a menos 2 x al cuadrado más 3. Sí es par. Claro, muy bien. Allí sí, si reemplazamos el g de menos x, esto saldría menos x al cuadrado sumado con 3. ¿Y esto qué es? Pues simplemente es lo mismo que decir x al cuadrado sumado con 3. Porque el menos no le afecta. Por lo tanto, g de menos x sí resulta ser igual a g de x. Por lo tanto, la función g es par. La siguiente no es par. La siguiente no es par porque malogra el más x. Lo malogra el... Bien, sigamos en la parte de abajo. Indicar cuáles son impares. La primera será impar. No. La primera es par. Exacto. La primera es recontra par, ¿cierto? O sea, cuando viene x al cuadrado ya es par. ¿Y la letra B será impar? Sí. Me lo han hecho bien. Es impar. Me lo han hecho bien. Voy a hablar luego con ellos. ¿Sí lo han hecho bien? Sí, a mi grupo sí lo ha hecho bien la primera y la segunda. Me lo han hecho bien. ¿Y la tercera? 2 seno de x. La tercera, 2 seno de x. Ahí sí me la he dejado en blanco. Bueno, es impar. Lo voy a hacer rapidito. H de menos x, esto sería igual a 2 por el seno de menos x, ¿correcto? Y esto sale, cuando tenemos el seno de un menos, de un ángulo negativo, ese menos sale fuera y quedaría menos 2 seno de x. Y como sale menos 2 seno de x, ¿qué significa eso? Que h de menos x es como decir menos la función h de x. La última de la 1, la chx, no es par, ¿verdad? No, la última de la número 1 no es par porque malogra el más x. Por lo tanto, h es impar. ¿Ok? ¿Listo, Ariana? Sí. ¿Random?
¿Todo claro en relación a las funciones pares e impares? Sí. Ok. La tercera todavía no me la mandan, pero ahí si no me la enviaste hasta la noche, el chico se queda sin nota. La cuarta sí la tengo, profesor. Ok, acá está de la letra C de la pregunta 2. Bien, voy a borrar entonces para seguir avanzando. No es impar, impar, impar. Pregunta 3. Responder, en cada caso dice, ¿qué tipo de transformación y graficar a cada paso? ¿Qué tipo de Esa sí no la transformación tengo. o transformaciones se realiza la función y igual x al cubo para obtener menos x más 1 al cubo? Ya, eso le voy a explicar acá en la pizarra. Esa sí no me la ustedes ya lo mandan. ven, ya. No está trampa. ¿Cuál es la función original? Función original Sí. sería esto, F, como te dice la primera, la primera te dice que es impar por el X al cubo. Ya, no, acá nos están preguntando si es impar o par. Acá se trata de graficar y qué transformaciones haces. ¿Ves? Letra A. ¿Cuál es la función base? Y igual x al cubo. ¿A dónde quieres llegar? A la función y igual. Caramba. Vamos colocándolo diferente, con color rojo al inicio, porque esta es la función más débil, x al cubo. Y la función a la cual debemos llegar es y igual menos x más 1 elevado al cubo. Ya, a ver. Voy a dejar de comprar directo para enseñarles algo. A ver, miren. Esto ya tiene cierto sentido con lo que venimos practicando, ¿no? A ver, miren. Si esta es la función original y este es lo que quieres, acuérdense de geometría analítica. ¿Qué le vamos a hacer primero a la función? A la x, ¿cuánto le vamos a sumar? A la x le sumamos 1. 1 Y finalmente le multiplicamos por menos. menos. Eso es lo que vamos a hacer. Si ustedes quieren hacer, como decir, un review, a la x le sumamos 1, bueno, se eleva al cubo y le colocamos un menos. Ya está, nada más. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a verlo en el plano cartesiano. Bien. Voy a dibujar con color rojo la función original. La función original, y igual a x al cubo, es más o menos algo así. Bueno, creo que está mal mi pulso, ¿no? Bueno, más o menos así, ¿no? Digo que no vean perfección. Ya, esta es la función y igual x al cubo. Es como una silueta. Y ahora les voy a enseñar. Acuérdense o lo escriben por ahí, ¿eh? Cuando a la x le sumas algo, la x es al revés, retrocede. Repito, si a la x le sumas, la gráfica retrocede. Pero si lo restas, se va para el otro lado. Si restas, avanza. Y cuando digo retrocede o avanza, estoy hablando de un cambio en el eje X. ¿Cuántas unidades va a retroceder la gráfica en el eje X? ¿Ah? Chicos. A ver, estos.
Ahí sería, se mueve se retrocede. Sería el menos 1, o sea, menos 1. Ajá. Y sería por el menos 1. Sí, voy a intentar colocarlo con palabras, ¿verdad? Retrocede una unidad en el eje X. Si antes estaba en el 0, 0, ahora estará o pasará por el menos 1. Retrocede. Entonces, el mismo dibujo que estaba antes, lo vamos a hacer esta vez, pero pasando por el menos 1. Así, más o menos algo así. ¿Se entendió? Esta gráfica de color azul es la gráfica de y igual a x más 1 elevado al cubo. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí, se ve todo bien. Ya, ¿la gráfica de color rojo de quién es? Del X al cuadrado, igual a Y. Y la de azul ha retrocedido. La de azul es del Y X al al cubo. cubo. Ay, mi cabeza. La de azul es de x más 1 al cubo. Ahora, si le vamos a multiplicar por menos a toda la función, eso significa una cosa, que la función, lo que está en y positivo, va a pasar al y negativo. O sea, es como si agarraras un papel. Esta es la función, ¿cierto? Entonces le das vuelta así, al revés. Lo volteas. La parte positiva va a pasar a ser negativa y la parte negativa pasa a ser positiva. ¿Sabe multiplicar por menos, digo yo, en primer lugar? Creo que sí, ¿no? Sí. Si ustedes multiplican por un valor, por menos 1, digamos que por aquí está el 20, no sé. Si lo multiplican por menos 1, ¿qué quedaría? Quedaría menos 20, o sea, quedaría el mismo punto, pero por abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que a todos los puntos que ven acá, los van a traer para abajo. ¿Cómo quedaría la gráfica ahora si aplicamos la multiplicación por menos 1? Entonces, acá les voy a explicar. Ah, al revés. Ajá. Cuando multiplicas ¿Al por revés? menos, ojo, cuando multiplicas por menos a toda la función, significa que la gráfica se voltea en el eje X. O sea, la inviertes. La parte positiva va abajo. La parte negativa va arriba. ¿Bien? Ahora sí, vamos. ¿Cómo sería esta parte positiva abajo? X menos 1. Sería algo así. ¿Y esta parte para arriba? Algo así. Menos X. Ya está. Esta parte negra vendría a ser y igual menos paréntesis x más 1 elevado al cubo. Ah, porque tiene que chocar con los puntos tanto de menos X y menos 1, ¿no? Lo único que hice La fue línea. usar esta línea azul para abajo. ¿Sí me entienden?
Sí, sí, sí. Y esta línea negativa para arriba. O sea, en otras palabras, lo positivo se vuelve ahora negativo y lo negativo, que estaba acá en la parte de abajo, se vuelve ahora positivo. Positivo. Lo que pasa es que esta multiplicación de menos es a toda la expresión. Por lo tanto, eso se está afectando la variable y. Por esa razón es que los valores de y positivos, sí se entiende que de la mitad para arriba son los y positivos. Se pasan ahora abajo, a la parte inferior. Y los valores de y negativos se pasan arriba. ¿Listo? Sí. Oh. Ya. Oh. Espérese, profesor. Ya. Entonces sí lo hice bien. Ah, ya. Sí se entiende, profesor. Entendí. Ahora sí puedo avanzar con mi can esa parte. Muy bien. Se quería mostrarles acá. Aquí no se puede ver. Más largo. Bueno, bien, sigamos entonces con la letra B. Ah, ¿qué tipo de transformación o transformaciones se realizaron? Eso faltaba, ¿no? Bueno, de acuerdo a la teoría, lo que se ha hecho es, aquí está, un traslado horizontal. ¿Por qué traslado horizontal? Porque se sumó a la X1, significa que la gráfica retrocede una unidad. ¿Y cuál fue la otra transformación que se hizo? Creo que acá está. Cuando multiplicamos por menos, es una reflexión respecto al eje. Al eje X. Al eje. Entonces, ¿qué cosa se hizo? Una traslación horizontal y una reflexión respecto al eje X. Entonces, coloquémoslo eso en la parte inferior. Se hizo una traslación horizontal. ¿Y qué más? Y una reflexión. Una reflexión con respecto al eje X. Correcto, respecto al eje X. Listo, muy bien. Siguiente. Letra B. ¿Qué tipo de transformación se realiza la función y igual x más 4 menos 3? Ya, listo. Vamos a ver. A ver. Letra B. Lo voy a colocar más a la izquierda de esta función, ya, para que se quede mejor entendido. A ver. Letra B. Dice, de la gráfica de y igual a la raíz de x, se debe llegar a la gráfica de y igual raíz de x más 4 menos 3. Muy bien. A ver, chicos. Bien, esta es la pregunta de la letra A o de la parte B. Bien. ¿Cómo es la gráfica de y igual raíz cuadrada de x? ¿Tienen idea? Ahí tenemos que